Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que me estéis viendo. Pues una vez más, aquí estamos, aquí estoy, trabajando a altas horas de la madrugada aquí en Madrid, por orden de nuestro sátapa favorito, el doctor Vara, que nos tiene a Jorge y a mí esclavizados a este canal. Bien, sin más preámbulos, hoy nos toca hablar de Chile, es una cosa que os tenía prometido. Vamos a hablar de la economía de Chile a fondo, de la Noruega del Sur, como la he bautizado, después de hacer este análisis en profundidad. Y recordar que el punto de vista que yo adopto aquí siempre es un punto de vista de macroeconomía de largo plazo, de movimientos de fondo de la economía. No entramos en debates a corto plazo, ni en el efecto de la política, de la contrapolítica, ni de las reformas sucesivas, contrarreformas y vueltas de tuerca a las sucesivas reformas económicas, porque más allá de todo ese ruido, sí que es verdad que las economías tienen un comportamiento a largo plazo de fondo que en muchas ocasiones, como es este el caso, por ejemplo, el caso de Chile, pues es bastante bueno, es un desempeño que a pesar de todos los problemas sorprende por lo bueno que es, digamos, y que nos permite ver con cierta o con mayor serenidad la situación económica de un país sin tener que estar presos de los debates políticos que toque en ese momento. Sin más preámbulos, entramos, como siempre entro yo, porque creo que es fundamental entender, con la geografía. Y la geografía de Chile es un pedazo de señora geografía. Chile es un país muy alargado, es un país larguísimo, es un país que de norte a sur tiene 4.300 kilómetros, es un país muy estrecho, es una franja de mar, en realidad una franja de tierra, mejor dicho, pegada al mar, encajada entre montañas, y que si superpusiéramos el mapa de Chile, por ejemplo, sobre el mapa de Europa, pues sería una extensión de tierra, una franja de tierra que iría desde el estrecho de Gibraltar hasta prácticamente Cabo Norte. Esto para que nos hagamos una idea los europeos de las dimensiones del país. Y en el gráfico de la izquierda, bueno, pues una cosa divertida que me he encontrado, ahí lo que veis son todos los pequeños países europeos que entrarían dentro de la superficie de Chile. Entre ellos estaréis viendo ahí a los queridos chihuahuas bálticos de Óscar, que están todos ellos dentro, y unos cuantos más, incluido Portugal, que Portugal ya no es un país pequeño. Todo esto para que os hagáis una idea de las dimensiones del país. Recordar, la geografía condiciona la geopolítica, y si condiciona la geopolítica, condiciona la economía. Pero condicionar no es determinar. No podemos decir que los problemas que tiene la economía chilena provienen de su geografía, ni muchísimo menos, porque este es uno de los casos claros en los cuales se ve que la geografía es un condicionante, sí, pero no ha impedido un extraordinario desarrollo económico en los últimos 60 años. Por lo tanto, es muy importante, quiero remarcar esto, que no hay determinismo geográfico en el comportamiento de las economías, lo que sí que hay son condicionantes, y cuando se ponen más restricciones a... Perdonad, es que estoy con un medio catarro. Cuando se ponen más restricciones a la actividad económica, en este caso barreras físicas, pues lo único que sucede es que todo se encarece. Entonces sí que tenemos unos costes más elevados y por lo tanto todo es más difícil. Esas son las limitaciones que impone la geografía, pero no determina, repito, para que se haga un buen desempeño económico, como es el caso de la economía chilena. En el caso de Chile, además, es que es una auténtica barbaridad. Pues una auténtica barbaridad, porque el hecho de estar encajonado entre el mar y los Andes, pues hace en el mapa de la derecha, que espero que podáis verlo, si no a lo mejor os tenéis que ampliar la imagen, que se necesita prácticamente todos los climas del mundo. Todos los climas del mundo, menos los climas relacionados con la selva tropical, están presentes en la geografía chilena. El norte, prácticamente la mitad norte del país, es un desierto, son climas áridos, es desiertos cálidos, desiertos fríos, es uno de los desiertos más secos del mundo, el desierto de Atacama, donde hay zonas en las cuales tienen récords de no precipitación en años. Luego tenéis unas franjas intermedias más reducidas, que son esas franjas en verde, verde claro
y en azul un poco oscuro, que son zonas más templadas. Eso es clima mediterráneo seco, clima mediterráneo que alterna un poco más las estaciones, incluso un clima templado, que es donde se concentran las grandes ciudades del país, por supuesto, pero además donde se concentra la principal actividad agrícola, que es un país que destaca por esa actividad agrícola, pero repito, solo en esas zonas del centro del país. Y a partir de ahí para abajo, pues la zona azul es un clima húmedo, como el que pueda haber en el Reino Unido, en el norte de Europa, lluvia, precipitación, donde ya dependiendo de la calidad del suelo, sí que es verdad que puedes tener cierto tipo de cultivos, pero otros muchísimos no, sobre todo los ligados a los, o no ligados, sino los cultivos que llamo yo cultivos mediterráneos. Y luego la parte de abajo, la parte final, climas árticos o antárticos, mejor dicho. Tierra de Fuego, que es la punta más meridional del continente americano, es el punto de la Tierra más cercano a la Antártida. Pues ahí, digamos que tenemos territorio útil, vamos a decirlo así, territorio que se pueda, digamos, en el que se puedan asentar poblaciones humanas para el desempeño normal de una actividad económica, pues son unos pequeños territorios situados prácticamente en el centro del país. El resto, bueno, pues la parte de arriba del desierto sí que tiene mucha actividad económica porque tiene importantes yacimientos de metales y de minerales, como vamos a ver después, pero en la parte de abajo, aparte de la actividad turística, de traer gente de todo el mundo para ver las maravillas naturales de Chile, pues poca cosa se puede hacer ahí. Y eso explica el gráfico siguiente que os he puesto, que es la poca superficie apta que hay en Chile para el uso agrícola. Lo que pasa es que sí que es verdad que la tiene muy bien aprovechada. Esta es la comparativa. En Argentina, que es su vecino al lado, también muy alargado de norte a sur, pero es verdad que también es mucho más ancho que Chile, pues prácticamente el 40% de su superficie es apta para el uso agrícola. No quiere decir esto que sea uso agrícola de tierras de calidad, quiere decir que se puede utilizar. Lo vimos un erial con 4 plantas, pero que ahí lo único que se puede criar son cabras, a lo mejor. Esto incluye todo, porque la superficie, el dato más fino, que es el de tierra arable, el de tierra cultivable, este no estaba disponible en la base de datos del Banco Mundial. Chile tiene el 25% de su superficie apta para uso agrícola. Bien, es verdad que con esa economía, que la voy a comparar de vez en cuando con Noruega, Noruega apenas tiene el 3%. Por eso cada vez, siempre que he ido a Noruega, me quedo espantado de cómo son los precios de la alimentación, pero es que tienen que importarlo prácticamente todo. No es el caso de Chile. Chile no solo no tiene que importar, tiene que importar algunos productos, pero es un exportador de productos agrarios. Por eso os he dicho que tienen un buen desempeño económico, porque con ese 25% del terreno disponible para usos agrarios, pues son capaces de exportar uvas o de exportar vino que consumimos aquí en Europa y que además es vino y son uvas bastante apreciadas en otras partes del mundo. Bien, esta reflexión me lleva a que, ya que hemos visto esos condicionantes geográficos y ya hemos visto la enorme barbaridad geográfica que es Chile, podemos entrar a entender un poco mejor la economía. Recordad que estos análisis macroeconómicos que hago son muy de largo plazo y que no entro en los detalles, pero digamos que lo que os voy a mostrar aquí ahora es el excelente desempeño macroeconómico que ha tenido Chile en los últimos 60 años, que está muy por encima de la media del resto del continente y que lo más importante, que le espera un futuro muy brillante si consigue gestionarlo bien. La foto de fondo no me he resistido a ponerlo porque es una ciudad marcada por esas maravillosas montañas. No tiene nada que ver con la macroeconomía, pero como me ha gustado tanto, pues ahí la tenéis. Bueno, vamos a la macro. Vale, estos gráficos ya imagino que a muchos de vosotros os sonarán porque son los que suelo utilizar para ver las evoluciones a largo plazo de las economías. Aquí lo que hago es poner el contador del PIB per cápita de la población en 1960 a 100 y vemos la evolución. La línea de abajo, la línea roja, es la población, que para los estándares del continente sudamericano es verdad que la población chilena no ha aumentado mucho, solo se ha multiplicado por 2,3. Ahora mismo están aproximadamente en 20 millones de habitantes, así que desde 1960 ahora han pasado de 10 a 20 millones, que es muchísima gente, no perdamos de vista que es muy poca la superficie que tienen disponible para grandes desarrollos de actividad económica y de actividad humana en general, pero se ha multiplicado por 2 la población
En la renta per cápita lo han hecho francamente bien. La renta per cápita en los últimos 60 años se ha multiplicado por 4, más que por 4, por 4,3, lo cual está francamente bien. Y eso en parte está explicado por ese aumento contenido de la población, pero donde ha explotado realmente la economía chilena es en el PIB. Es decir, entre los últimos 60 años se ha multiplicado por 100. Se ha multiplicado, perdón, por 100, qué tontería digo, se ha multiplicado por 10. Lo cual es una barbaridad. Es mucho crecimiento del PIB. Por eso os decía que el desempeño de Chile es muy bueno y es que es un país que económicamente hablando es muy aburrido, pues le pasan relativamente pocas cosas. Ya sé que los chilenos me diréis, no, pero es que no entiendes. Ya, pues como nos pasa a los españoles, igual. También lo de la economía española es bastante aburrida cuando la observamos a largo plazo. Otra cosa es el follón de que si unos, que si otros, que si hacen, que si dejan de hacer. Pero quitando ese ruido de en medio, la verdad es que las cifras son bastante buenas. Y eso lo demuestra cuando lo comparamos con el resto del continente sudamericano. Este gráfico no es mío, está muy bien hecho, por lo tanto no es mío. No son las chapuzas que hago yo normalmente, este es de estatista, pero está muy bien. Abajo, en el eje de abajo, lo que tenéis es la renta per cápita y en el eje de la izquierda tenéis el crecimiento del PIB. Cuidado, crecimiento del PIB, que es un disparate, pues está en el 30% prácticamente, pero tenéis que tener en cuenta que son los datos de 2021, es decir, es el efecto rebote de la pandemia. Pero aún así nos vale. Fijaros dónde está Chile. Chile está a la derecha del todo, es decir, tiene con muchísima diferencia la renta per cápita más alta del continente, junto con Uruguay. La bolita significa el peso del PIB y comparado con la media del continente, pues más que la duplica esa renta per cápita. Es el continente sudamericano, el promedio es el que tenéis ahí abajo, pegado a Brasil, que sesga todas las muestras, y después Chile, después va Argentina y después va el resto, muy retrasados, lo cual realmente ese multiplicar por 10 el PIB ha sido muy bien aprovechado por la sociedad chilena, pues para tener mejores niveles de vida que el resto de los países de su entorno. Por sectores es una economía, esto sí que es verdad que es un poco atípica, porque lo que sí que se observa por sectores en estas economías que crecen tan rápido y que maduran tan rápido y que tienen rentas per cápita relativamente altas, es que el sector industrial pues empieza a perder paulatinamente peso en el PIB para dárselo al sector servicios. No es que sea así en el caso de Chile, pero es verdad que para los estándares de grupos de países como los de la OCDE, por cierto, al que Chile ya pertenece, ha entrado hace relativamente poco, pues sigue teniendo un sector industrial con un peso relativamente alto en el PIB, casi el 30%. Esto tiene trampa. Tiene trampa porque en ese sector industrial está incluido el sector minero. Todas las actividades extractivas de la industria minera chilena están incluidas en ese porcentaje y, por lo tanto, sesga un poco la muestra. Lo que sí que se observa es que desde aproximadamente mediados de los años 80, una cosa así, el sector servicios va ganando protagonismo y ya representa más del 50% del conjunto del PIB. Sector agrario, como en todas las economías del mundo, ha ido perdiendo peso en el PIB porque va aportando cada vez menos valor añadido, pero aunque cada vez se produzca más. Pero en el caso del sector agrario chileno, es un sector agrario que se ha orientado a la exportación de productos de alta calidad y de alto valor añadido y que, a pesar de tener muy poco terreno disponible, realmente le están sacando muchísimo provecho. O sea que, insisto que es una economía que lo está haciendo francamente bien. Bien, sector extractivo. Una economía dependiente de los recursos naturales. Y aquí ya muchos de los que saben economía estaréis pensando el mal holandés, el Dutch disease. Bueno, pues la buena noticia es que Chile no se ve aquejado por esta enfermedad. Para los que no lo sepáis, esta enfermedad, el mal holandés, es una dolencia, vamos a decir, que se identificó por primera vez en Holanda en los años 60 y en los años 70, cuando se descubrieron los enormes yacimientos de gas natural de Groningen y la economía giró. Cuando la economía se encuentra con una fuente de riqueza debajo del suelo, sea en forma de hidrocarburos o sea en forma de otro mineral, digamos, la sociedad, la gente, tiende a girar. Es como una especie de
de carrera del oro. La gente tiende a girar hacia las actividades relacionadas con ese producto porque van a extraer rentas más altas explotándolo y por lo tanto se abandonan el resto de los sectores. Se gana mucho dinero con la renta procedente de la extracción, pero la calidad, vamos a decirlo así, que para nosotros es la productividad del resto de las actividades, empieza a disminuir y se producen situaciones muy desequilibradas dentro de los países. Un país que en teoría podría estar afectado por este embalo holandés sería Arabia Saudí, por ejemplo. Es tan dependiente del petróleo que el resto del país es un desastre. Entendido desastre a que ahora mismo Mohammed bin Salman está empeñado en que se desarrollen otra serie de actividades complementarias al petróleo precisamente para escapar de este embalo holandés. Bueno, Chile no le pasa esto. Chile, como veis ahí, tiene un valor añadido por trabajador en la industria en dólares bastante elevado comparado con la media del continente y comparado con la media de los países de su entorno. Pero lo que es notable, y es la prueba de que se está escapando de ese mal holandés, es la productividad en el sector servicios. Si estuviéramos ante un país con el mal holandés, la productividad del sector servicios no aumentaría, porque la gente intentaría extraer rentas fundamentalmente de la explotación de los recursos naturales y desatendería el resto de actividades. No es el caso de Chile. El caso de Chile, en este caso la serie es más corta, es desde el año 91. Lo que hace la economía chilena es incrementos prácticamente anuales, año a año, de la productividad en el sector servicios, lo que quiere decir que no solo no está desatendiendo el sector agrario, que tiene un potente sector agrario exportador, sino que además tampoco está desatendiendo su sector servicios. Así que las perspectivas son tan buenas, es una economía tan aburrida, por suerte para los chilenos, que ya no sabía qué contaros más. Así que os he puesto esta foto tan bonita de ese glaciar chileno y os voy a contar por qué pienso que Chile puede ser la Noruega del Sur. La Noruega del Sur, porque Noruega es un país un tanto raro y es un país un tanto atípico. Noruega es un país geográficamente parecido a Chile. Bueno, parecido. Lo que pasa es que es bastante más aburrido porque en Noruega hace frío en todas partes, en Chile sí que tienes diferentes zonas climáticas, como hemos visto. Es un país que tiene una de las rentas no solo per cápita más altas de toda Europa, sino de las rentas per cápita más altas del mundo. Y eso es así porque el negocio de Noruega consiste en vender gas y petróleo a la Unión Europea. Y se acabó. Ese es el cuento de Noruega. Noruega tiene esos altos estándares de vida, esos altos niveles de vida, esas rentas per cápita, sencillamente porque tiene al lado de su casa unas enormes bolsas de petróleo y gas y se las vende a su vecino. Es decir, cruzas un poquito ahí el mar y ya está vendiendo, está entrando el petróleo por el puerto de Rotterdam, por el puerto de Amberes. Así que lo único que tienen que hacer los noruegos es sentarse encima de sus barriles de petróleo y dedicarse a contar dólares y a contar euros. Bueno, pues salvando las distancias, porque eso todavía no se ha producido, pero es posible que se produzca, este puede ser también el caso de Chile. Por eso lo he llamado la Noruega del Sur y el subtítulo es El reino de los metales. Porque Chile lo que tiene son unas reservas de minerales estratégicos para la revolución verde y otras revoluciones que tenemos en marcha ahora mismo, enormes, sencillamente enormes y apabullantes. Las que conocéis todos seguro, en la del cobre. Pero el cobre ya estamos en ello. Bueno, pues en porcentaje sobre el total mundial de reservas probadas, es decir, que los geólogos han identificado que el yacimiento está ahí, no quiere decir que no haya más cobre en el mundo, lo que pasa es que está por descubrir, pues Chile tiene casi el 21%, el 21,5% de todas las reservas identificadas en todo el mundo, con lo cual es el principal proveedor de un metal con el cual se hacen los cables para transmitir electricidad. Y esa transmisión de la electricidad es fundamental para que electrifiquemos nuestros países y nuestras ciudades por todo el mundo para pasar del coche de combustión al coche eléctrico. Así que, a pesar, lo sé, los chilenos que me estoy viendo, no, pero es que la industria, es que el cobre, es que lo sé.
lo sé, pero es que esto nos pasa exactamente igual en España con el turismo. Es que el turismo, es que no sé qué, es que nos come, ya, pero es que tenemos una cosa en España que se llama el anticiclón de las Azores, que nos proporciona una cantidad de horas de sol al año que no tienen en ningún país europeo, y eso nos hace ser un destino turístico, y eso nos genera 141 millones de dólares. ¿Los quieres o no los quieres? Si no los quieres, olvídate del asunto, cerramos los chiringuitos y nos olvidamos del tema. El caso de Chile es exactamente lo mismo. ¿Es un problema? Sí, es un problema. Es un problema porque la economía chilena es muy dependiente del precio mundial del cobre. Cierto. ¿Que genera muchísimos residuos y problemas medioambientales? Cierto también. Pero el hecho cierto es que exactamente igual que le pasa a Noruega, exactamente igual que le pasa a Arabia Saudí, tienes un yacimiento enorme de un recurso estratégico que todo el mundo quiere. Entonces, de ti depende la forma de explotarlo. Esto con el cobre. Pero esto es una realidad ahora. Lo que le puede venir, el maná que le puede venir a Chile en el futuro es, si sabe explotarlo bien, por supuesto. Bueno, estas son imágenes de la mina de la Escondida, que es la mayor mina de cobre del mundo. Se me ha olvidado que la tenía por aquí. Para que veáis la barbaridad de explotaciones que hay. Se ha extraído muchísimo cobre de ahí y se va a seguir extrayendo muchísimo cobre de ahí. Porque son, ya os digo, están en el norte del país, en los yacimientos del norte del país, pero tiene cantidades inmensas de este metal. Pero aquí la clave no es el cobre, aquí la clave para que Chile se convierta en la Noruega del Sur es el litio. ¿Y el litio por qué? Porque el litio es el nuevo petróleo, le están llamando ya el oro blanco. Es el nuevo petróleo porque si los coches funcionan con derivados del petróleo, los coches de combustión, los coches eléctricos funcionan, entre otras muchas cosas, con litio. El litio es uno de los minerales que se utiliza para la fabricación de las baterías de los coches eléctricos. Si esta década y la siguiente se va a producir la transformación del parque automovilístico mundial y de automoción en general, por los camiones sobre todo, del sector, perdón, del motor de combustión al motor eléctrico, vamos a necesitar una cantidad enorme de litio para producir una cantidad enorme de baterías por todo el mundo. ¿Y quién tiene las mayores reservas probadas de litio del mundo? Chile. Pero no es que tenga muchas, es que tiene muchísimas. Se habla en muchos medios de comunicación, es que China tiene casi monopolio, tiene monopolio. Bueno, pues Chile tiene 4 veces más litio debajo de su suelo del que tiene China. Y esto es, para mí, lo que le puede convertir en candidato a ser la Noruega del Sur, porque tiene el combustible con el cual se van a alimentar los nuevos vehículos y los nuevos camiones en las próximas décadas, y lo único que tiene que hacer, exactamente igual que los noruegos, es sentarse encima de sus reservas de litio y empezar a contar dólares. Primer paso positivo que ha dado, y aquí me voy a meter un columpio, como me esté escuchando el doctor Vara, luego me va a regañar, pero bueno. Pues paso positivo que ha dado, lo primero ha sido nacionalizar todas las reservas de litio. Están en ello. Exacto, siguiendo los pasos de López Obrador, del gobierno mexicano, ha nacionalizado todas las reservas de litio. ¿Para qué? Para que no se escapen los recursos del país, para que no se aprovechen los... Mentira. Cuando se hacen estas cosas se hace por lo siguiente, exactamente igual que lo hicieron los saudíes. Tú nacionalizas ese recurso estratégico con la idea de crear un oligopolio. Sería buena idea que los chilenos, los argentinos y los mexicanos se pusieran de acuerdo para crear un oligopolio de litio, y lo que haces con ese oligopolio, exactamente igual que hace la OPEP, es tratar de venderlo al resto del mundo más caro. Es decir, tratar de fijar un precio por encima del precio del mercado. Seguro que los liberales sí, ya, pero es que estamos hablando de política y estamos hablando de negocios. Y con la política y con los negocios, poca broma. Entonces, si consiguen, eso sí, aquí la clave está en no tratar de ser uno mismo el que lo haga todo. Yo tengo la propiedad del recurso y lo que hago después es, tengo un casoplón, sería el mismo caso. Y con mi casoplón lo que hago después es tratar de no trabajar alquilando habitaciones. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo tengo la propiedad del monopolio del litio y lo que voy a hacer después es sentarme a contar dinero para dar concesiones a las grandes mineras del mundo a que vengan a explotarlo bajo las condiciones que yo les imponga, no las que impongan ellos, y yo sentarme tranquilamente a contar ese dinero. Pero es que no solo es el litio.
voy a acabar con 2 minerales más y ya termino, y no os aburro más. Bueno, esto es un salar de litio, la técnica de extracción es parecida a la de las salinas. Es que también resulta que Chile es el segundo productor mundial de molibdeno. Dice, ¿y eso qué es? Es una cosa importantísima, porque el molibdeno está presente en una cosa que se habla mucho menos que de la revolución verde o de la inteligencia artificial, que es la revolución de los nuevos materiales. Y buena parte de esos nuevos materiales, sobre todo las nuevas aleaciones de acero, se hacen o tienen como uno de sus componentes importantes el molibdeno. Aquí es verdad que China gana por goleada, pero ahí tenéis a Chile, Perú y México, pues que entre los tres casi llegarían a coger a China. Luego sería otra buena ocasión para que se pongan de acuerdo países latinoamericanos para crear esos mini cárteles para tener mayor influencia en el mercado mundial. Y el último de todos, este es muy conocido, pero no por el hecho de ser conocido es menos importante, que es la plata. Es decir, la plata, ¿y para qué queremos la plata? ¿Para ponernos pendientes? Sí, para ponernos pendientes y para ponernos pulseras. Pero la plata en realidad es importante porque la plata tiene más de 3.000 usos industriales. Y Chile, de nuevo, es el cuarto productor mundial de plata, con Perú, que está ahí en un ramillete, y con México. Así que este reino de los metales, este reino de los minerales, este enorme país de norte a sur, pues es candidato óptimo a convertirse en otro sitio maravilloso como es Noruega, con rentas per cápita muy altas y que pueden explotar sin tener que trabajar en exceso. Y con esto termino. Os he puesto esta diapositiva de fondo, que son el Parque Nacional de las Torres del Paine, porque es una de las grandes ilusiones que he tenido toda mi vida desde pequeñito, que es ir a escalar a esa región del mundo, que no he podido hacer. Espero poder hacerlo en algún momento, ir a visitar a nuestros amigos chilenos. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, o el doctor Vara nos hará picadillo. Muchas gracias, hasta luego.